¿Qué querían las mujeres del siglo XVIII que seguimos queriendo en el siglo XXI? Bolsillos. Quédate hasta el final para ver cómo hacemos esta faldriquera. Aupa, ¿qué tal? Para quien no me conozcáis, soy Olatz, aficionada al cosplay y a la recreación histórica, y en este canal voy poniendo tutoriales de los proyectos que voy haciendo, de las prendas, de los complementos. Como siempre digo, no soy profesional. Yo pues lo que voy aprendiendo, lo que me va dando resultado, pues lo voy compartiendo por aquí. Tenemos una novedad. Micrófonos. Ya no tengo que desgañitarme ni pegarme a la cámara para que se me oiga. Espero que se note la mejoría del sonido. Y nada, pues vamos a hacer esta faldriquera. Esto sería pues los bolsillos que se usaban antiguamente, más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y principios del siglo XX también. Os dejo fotitos de ejemplos de algunas así históricos que se han conservado. Más o menos solían tener esta forma así o redondeada o de pera, a veces un poquito más triangular o rectangular. Tamaño podían llegar a ser, yo no me lo quiero hacer tan grande, pero podían llegar a tener hasta 40 centímetros de largo, o sea, bastante majos, porque al final pues era como llevar un bolso también. Generalmente se solían llevar debajo de la enagua o debajo de la falda, pero también se podían llevar por fuera. Si vais a hacerlo históricamente correcto, bueno, pues usar lino, seda o algodón. Hasta mediados del siglo XVIII y tal, pues mejor lino o seda. Hacia finales del XVIII, XIX, XX, pues ya también, además de esas telas, también algodón, que ya empieza a ser más utilizado, más ubicuo. Y yo, bueno, os hago un cacho de lino que tenía por ahí que me había sobrado. Y también le he puesto un poquito de forro. Nada, con una pieza de medio metro por medio metro, os vale, os sobra. Os pongo una fotito del patrón. Bueno, patrón es una cosa muy sencilla, con las medidas que yo he utilizado. Tanto la foto que he puesto de la faldriquera ya terminada como la del patrón os lo dejo en la sección de publicaciones, en una pestañita en el canal que son publicaciones, que ahí voy poniendo cosas. Y ahí tenéis la foto, tanto de la faldriquera terminada como del patrón con las medidas que yo he utilizado. Que ya digo que podéis hacerla más pequeña, más grande. Yo le he querido dar esta forma así un poquito como de pera, pero podéis hacerla más redondeada o un poquito más cuadrada, como queráis. Luego he utilizado bies para el borde, para asear los bordes y atar a la cintura, y el hilo de bordar. Y poco más. Esta pieza es sencilla, así que nada, os dejo con el tutorial. Adiós. Pues vamos a dibujar el patrón de la faldriquera, que es una cosa muy sencilla, que casi si tenéis maña se puede dibujar a mano alzada. Pero bueno, he dibujado unas líneas para ayudarnos y básicamente pues he hecho una línea horizontal, y a partir de ahí más o menos en el centro, una perpendicular hacia abajo. Y luego, la parte de arriba le he dejado unos 15 centímetros de ancho, pues 7,5 hacia cada lado. Para el bolsillo, la apertura, unos 18 centímetros. La longitud total yo le he dado 33 centímetros. Y aquí más o menos a unos 10 centímetros hago una línea para dibujar la parte más ancha, que tendrá unos 23 centímetros. Voy a dibujar la mitad y luego doblamos y calcamos hacia el otro lado. Como a mí me gustan los que tienen un poquito de forma de pera, pues aquí le voy a meter un poquito esta zona. Y ahora pues lo doblo por la mitad y lo calco al otro lado. Y ahora en la abertura voy a marcar a cada lado 1 centímetro más o menos, que nos sirva de margen de costura. Aquí le he dejado también 1 centímetro. Y luego he dibujado estas dos pequeñas diagonales porque será esta la línea de corte. Cortaremos hasta aquí y luego aquí y aquí a ambas esquinas. Para dibujar el diseño, las alas las dibujaré a mano alzada. Para el reloj, aunque no lo voy a hacer exactamente igual, pero bueno, me voy a ayudar un poquito de este. Y me he impreso también la fuente, que es la Diablo Heavy Font, a un tamaño más o menos que me apaña. Y nada, pues lo calcamos. Antes de dibujar las letras, para que queden más o menos bien centradas, voy a hacer algunas marquitas con la regla. Y también las letras voy a marcar un poquito donde quiero que vaya cada una, que quede más o menos bien centrado y equilibrado el dibujo.
Vale, pues más o menos ya he marcado cómo quiero distribuirlas. Como esta palabra tiene 6 letras y esta 5, pues lo he puesto más o menos que estas que queden a la altura de los huecos de esta, para que quede más o menos equilibrado. Y ahora pues las voy a ir calcando. Bueno, pues más o menos ya estaría. Claro, quienes manejéis herramientas digitales pues podréis dibujar esto con el ordenador de una forma más chachi, pero bueno, nos apañamos con lo que tenemos. Tampoco tiene que quedar perfecto, que al final es un trabajo artesano, no necesita una precisión milimétrica. He aprovechado para pintar las letras con rayitas, porque así por dónde va a seguir un poco el bordado, y así me hago un poquito de idea de cómo queda la imagen final. Igual le añado algún detallito más, pero bueno, esto ya estaría listo para pasarlo a la tela. Y si no, a una mala, si nos queda otra, pues cogéis el móvil o la tablet, buscáis lo que queréis, le ponéis la luz a tope, apoyáis el papel encima, con cuidadito de no tocar la pantalla, pues lo vais calcando. No es el método más fino o cómodo, pero bueno, mira, da resultado. Y con la punta del lápiz no pasa nada, porque claro, si lo tocamos con el dedo sí que lo podemos mover o cambiar el tamaño, pero con el lapicerito con cuidado no pasa nada. Para pasar el dibujo a la tela, como la tela era un poco gruesa y no me transparentaba, no me permitía calcarlo, he utilizado papel carbón para costura, que se puede comprar en mercerías. Entonces nada, ponemos la tela, el papel carbón, la plantilla, la sujetamos bien y vamos marcando todo para transferirlo. Aquí finalmente, en vez de 1 centímetro de margen de costura, voy a dejar menos. Medio centímetro, incluso un poquito menos, porque si no me quedaba muy abierta esta apertura, prefiero que quede un poco más juntito. Vale, pues ya tendríamos el dibujo transferido. Como veis ha quedado un poco clarito, así que voy a repasar un poco con un rotulador de estos que se va con calor. Pues una vez transferido ya el dibujo, vamos a ponerlo en el bastidor para empezar a bordar. Tener en cuenta una cosa, cuando dibujamos un bordado que va dentro de una pieza, que luego vamos a recortar, antes de recortarla, bordamos para tener tela suficiente para sujetar en el bastidor. Esta la ponemos debajo. Con esta sujetamos y apretamos aquí. Tiramos bien de la tela, que quede bien tensa, y vamos cerrando lo que nos deje. Para sacar las hebras del mouliné, pues nada, separo por un lado 2 y por otro 4, son las que quiero utilizar, y voy tirando mientras esta parte de aquí la sujeto, pues por ejemplo apoyándome aquí, apoyando así la mano, manteniendo esta parte de aquí atrás sujeta, vamos abriendo y así no se nos enreda. A veces también luego girarlo un poquito te ayuda. Y siempre corto primero un trozo que más o menos, que no sea una hebra demasiado larga que me moleste, pero que me dure un ratito para rellenar bastante zona. Generalmente con estas hebras hago una letra. Para bordar las letras estoy utilizando el punto satén o satin stitch, que es un punto de relleno. Entonces, este punto se empieza haciendo el borde de la letra con un punto atrás. Vale, una vez rodeada toda la silueta, puedes hacer algunas puntaditas por el centro que ayudan también a darle volumen. Y nada, pues luego ya es ir con cuidado pasando puntadas de lado a lado
esta primera, que la línea sobresale un poco, hacer un poquito más ancha, y luego sería cuestión de pasar por la parte de fuera del pespunte que hemos pasado antes, de las puntadas que hemos dado antes, al otro lado. Ahora podemos hacer dos cosas: o lo volvemos a sacar por este mismo lado y pasamos al otro. Con esto gastamos menos hilo, porque no estamos pasando constantemente de un lado a otro, sino que lo sacamos aquí al lado y lo pasamos. O podemos sacarlo, meterlo y volver al otro lado, siempre así, siempre sacando por un lado y metiendo por el otro, que da la vuelta tanto por arriba como por abajo. Este método gasta más hilo, pero a mí no sé por qué me da mejor resultado. No sé, me ayuda a hacer las puntaditas como más iguales y me queda mejor. Cuando se va llevando a las curvas, pues hay que intentar, por una parte, el punto de la curva exterior, que es más grande, que tiene que hacer más recorrido, pues lo vas separando un poquito más sin que queden así huecos visibles, y por la parte de dentro pues vas haciendo un par de puntadas o así en el mismo sitio, sin hacer mucho gurruño, pero para que poco a poco la puntada vaya girando. Todo esto yo lo digo y es como yo hago las cosas, ¿eh? Ya digo que de bordado, pues poco a poco también quiero ir aprendiendo más, pero de momento, pues bueno, sé lo justito. Hay un canal que se llama Bordando Arte, que tenéis un montón de tutoriales de un montón de puntos y está súper bien, lo explica muy bien, se ve súper clarito. A mí ese me gusta mucho. Vale, pues una vez que os he dicho cómo se supone que se hace este punto, os diré que en realidad la mayoría de las letras las estoy haciendo sin pasar primero ese pespunte por los bordes, porque empecé haciéndolo así, o sea, empecé haciéndolo con el borde primero y luego rellenando, y en algunos puntos casi que me molestaba un poquito, porque las letras estas no son muy grandes y estoy usando una hebra gruesa. Entonces probé a hacerlo sin hacer primero el reborde y tampoco queda tan mal, queda parecido, así que me ahorro un poquito de tiempo. Entonces realmente lo estoy haciendo así, directamente. Y así es como quedaría, que yo creo que no queda tan mal. Para rematarlo por la parte de atrás, pues hacemos un par de pasaditas y ya cortamos el hilo. Para hacer las alas estoy utilizando el punto de tallo, que a mí para hacer así las siluetas de los dibujos me gusta mucho. Así que luego la silueta del reloj de arena y todo esto lo haré también con ese punto. Y estoy utilizando 4 hebras. Para dar este punto lo sacamos primero de abajo arriba, sujetando siempre la hebra bien hacia abajo o bien hacia arriba, como prefiramos, pero siempre en el mismo sentido y sujetándola. Avanzamos un poco, es así, sujetando la hebra, y volvemos al punto de origen. Volvemos a sujetar la hebra para abajo, como he decidido para abajo, pues todo el rato hacia abajo. Volvemos a avanzar un poquito y volvemos al punto de origen. Cuanto más curvo sea, más pequeñitas las puntadas para ir haciendo bien la curva. Si es más recto, nos permite hacer puntadas un poquito más largas. Cuando vayamos a llegar a una esquina en cambio de sentido, clavamos al final, volvemos al punto anterior,
Sujetamos, volvemos a clavar al final y ya cambiamos de sentido. Volvemos a sacarlo de abajo arriba y sería como empezar de nuevo. Para hacer las estrellitas he utilizado solo 2 hebras para que quede como más finito y las voy haciendo las rayas desde la esquina al centro. Pues ya estaría terminado el bordado. Entonces ahora he recortado la pieza, dejando como medio centímetro de margen de costura, y le he cosido un forrito para proteger el bordado por detrás. Pues he cortado una pieza de la misma forma y tamaño y les he unido con este pespunte que va por el borde y también con este pespunte que va rodeando lo que será la apertura. Y luego he recortado también la pieza que irá por detrás. Pues lo que siguiente que vamos a hacer es abrir por aquí lo que será la abertura del bolsillo y asear este borde con bies. Para hacerlo de una forma rápida vamos a hacer lo siguiente: cortamos por el centro, antes de llegar al extremo le hacemos este corte en pico, intentando llegar lo más posible a la esquinita, al borde de la costura, sin romperla. Cortamos un pedazo de bies que sea suficiente, abrimos del todo y vamos colocando así el bies y pasando un pespunte para sujetarlo. Y este piquito, este saliente, lo doblamos hacia adentro, hacia atrás. No es imprescindible, se puede dejar tal cual, pero bueno, si queremos cerrarlo un poquito más, lo doblamos así y le pasamos una costurita por aquí. Y ya estaría aseada la apertura. Y ahora vamos a unir las 2 piezas, las sujetaremos con alfileres y de la misma manera que hemos puesto el bies en la apertura, lo iremos cosiendo todo alrededor. Pues esto ya casi está, quedó así por delante, por detrás, nos cabe bien la mano. Y ahora vamos a cerrar la parte de arriba con la misma cinta de bies. Voy a cortar una tira que tenga la longitud suficiente para podérmelo atar con comodidad en la cintura y en el centro de esa tira voy a coser esta parte de arriba de la misma manera que he cosido todo.